Hola, mi nombre es Daniela y muchas gracias por regresar a Interactive Media. Hoy les estaremos platicando un poco lo que fue esta marcha del 2 de octubre del 68. Tuve la oportunidad de tener una plática, una entrevista con una persona que estuvo en el movimiento. Ella nos pidió que por favor no comprometiéramos su cara porque aún hoy en día sigue teniendo problemas con el gobierno mexicano debido a esa marcha. Su nombre es Mercedes, cuenta con 75, va a cumplir los 76 años de edad y lo que me relató fue terrorífico. Este movimiento que no solo fue esta marcha, debemos aclarar que inició finales de junio, principios de julio, en un movimiento para poder alzar la voz de los jóvenes, para poder decir las inconformidades que se tenían en ese entonces, de cómo era posible que teniendo una economía como la que se tenía en ese entonces, se quisieran hacer unos juegos que no podíamos saldar, que no podíamos dar infraestructura para ellos, no teníamos ni los instrumentos para mejorar lo que ya teníamos en el tema de los deportes. Ella me comentaba que ese día fue desde muy temprano la cita en Tlatelolco, con la Plaza de las Tres Culturas. Y ahí en el meeting, por así decirlo, los huelguistas tenían un punto fijo ese día. Y era que a tan pocas horas de los Juegos Olímpicos se diera una resolución a lo que ellos pedían. Se diera por lo menos el gobierno la intención y el tiempo de escucharlos y así poder llegar a un acuerdo. Claramente esto no se pudo solucionar y pues como ya sabemos se vino toda esta masacre. Ella también me cuenta que todo iba muy bien, que estaban todos organizados, todos tenían un papel en esa marcha, aunque fueran demasiadas personas. Se dividían por cuadrantes. Y lo que me cuenta es que en la mañana, antes de que se abriera el fuego, la tensión que se sentía en el lugar era enorme. Me dice que eh, la angustia de que algo fuera a suceder mal ese día, esas medidas eran estratosféricas. Siguieron avanzando por todo lo que es Tlatelolco y me dice que hubo un momento en donde se escuchó un disparo y toda la multitud se quedó en estado de shock. Nadie podía entender qué pasaba, porque recordemos que este movimiento no era un movimiento, por así decirlo, agresivo, no iba por esa vía, era un movimiento, eran unos chicos que les apodaron huelguistas, eh, por así decirlo, pacíficos. No contaban con los medios, con las herramientas para generar un daño. Al momento que ella escuchó el disparo, dice que lo primero que pensó fue: algo no está bien. Alguien se desvió de los intereses que teníamos. Me cuenta que después de ese primer disparo pasaron unos pocos segundos que a ella se le hizo eterno y todo se descontroló. Empezó el fuego cruzado desde adentro, desde los chicos, desde los jóvenes que estaban marchando y de la policía que trataba de retenerlos. Todo era una confusión total y nadie sabía qué hacer. Me dice ella que entró a uno de los edificios que estaba por ahí, que era el edificio Veracruz, y que
de puerta en puerta pidiéndoles, por favor, suplicándoles a las personas que vivían ahí, los dejasen entrar. Porque estaba la situación muy fea. Nos dice que ella la dejaron entrar, una señora ya grande la dejó entrar a su departamento junto con unas amigas con las que iba. Porque para ella, para Mercedes, era súper común ir con dos de sus mejores amigas a muchos movimientos en pro para que se escuchara la voz de los jóvenes, para que se escucharan las inconformidades que tenían en ese entonces. Nos dice que ella entró a un departamento y que corrió al baño a tirarse al suelo, porque los policías entraban al departamento y abrían fuego sin importarles si había personas mayores, si había niños de por medio o alguien estaba en el departamento. Entonces lo que ellas hicieron fue tirarse en el baño y cubrirse la cabeza. Nos dice que horas después de que ya se pudieron salir de ahí, ya tirándole muy tarde, la angustia que se sentía de y mis papás y mis hermanas era enorme. Me dice que ella después de eso tuvo que salir del país, la expatriaron, la estaban buscando, ella se fue a Estados Unidos primero y luego estuvo por varias partes del mundo para evitar que la extraditaran para poder, no sé, llevar un proceso legal contra ella. Me dice que en el gobierno de Fox fue cuando pudo regresar, cuando le regresaron la nacionalidad mexicana, pero aún era difícil que ella estuviera en el territorio mexicano. También me cuenta que tuvo unas 2 hijas. Sus hijas sí pudieron entrar a territorio mexicano con normalidad, están nacionalizadas porque el padre es mexicano. Tuvieron a sus hijas y me dice que la manera en la que ella pudo conocer a sus nietos fue que llegaba en camión hasta la Ciudad de México y en el metro Indios Verdes salía un camión, toda una ruta hasta Ceú, y en ese camión era como las podía ver. Todo el recorrido, ida y regreso, era para estar solamente con sus nietas. Me dice que ella tenía que hablar por teléfono o ponerse de acuerdo desde antes, de a una hora voy a estar, me voy a subir en el camión que sale directamente a esa hora en punto y ustedes me alcanzan 2 estaciones después. Me dice que así se fue varios años, que a sus nietas las conocía de brazos, y la segunda visita que podía tener con ellos, sus nietos ya caminaban y ya hablaban. Me dice que fue horrible toda esta situación. Y hace un par de años trató de regresar por el 2014 a vivir aquí. No pudo. No la dejaron. Aún sigue teniendo problemas para entrar a territorio mexicano bien, para poder hacer todos sus trámites. Cuando estábamos teniendo la entrevista, se podía ver la angustia y el dolor reflejados en su rostro de tan solo recordar lo que pasó ese día. Y me dice que lo que más le dolió o le impactó fue que al día siguiente en los periódicos se dijera que esa marcha en realidad iba dirigida a detener los Juegos Olímpicos, a evitar el crecimiento económico en el país. Eso fue lo que nos relató la señora Mercedes. Y es un tema difícil.
Es un tema que aún hoy en día se tiene que tratar con pinzas al momento de querer hablar de todo lo que pasó antes y todo lo que se vivió después. Muchísimas gracias, esperemos que les haya gustado este tema y lo que pudimos recaudar de información. Muchísimas gracias, hasta la próxima.